Comienza una nueva edición de Días Contados en Vía X y esto es lo que tenemos para esta noche. Recibimos en el estudio al economista, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, que en una tecla muy distinta a la de la economía entra en el mundo de la espiritualidad. Ha publicado un libro que se llama Creer o no creer. Hablaremos de eso y también, por cierto, de la situación que estamos viviendo, de cuál es su postura frente al plebiscito, lo que ocurre con la inflación, la reforma tributaria y mucho más. También llega nuestro columnista Sabas Chaguán, porque hay que definir quién va a ser el nuevo o nueva fiscal nacional. Cómo se dan esas elecciones, en qué momento pilla al Ministerio Público. Este asunto lo estaremos comentando, además, por cierto, de los temas de seguridad y el análisis de lo ocurrido en las últimas horas, siempre en el segundo piso, junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Pero antes, hablemos de mujeres, cuidados y crianza, porque las mujeres con hijos pequeños fueron las más perjudicadas en el ámbito laboral con la pandemia. Un 47% de las mujeres que renunció a su trabajo en el periodo de confinamiento lo hizo por cuidar a hijos menores, contra un 6,9% de los hombres que dejaron sus trabajos por esta razón. Lo recuerda la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que ha explicado estas horas, estos días, las medidas de extensión del postnatal, del subsidio Protege y del IFE laboral contenidos en el paquete de invierno del Plan Chile Ayuda anunciado por el gobierno. Superado este momento, será importante agilizar la tramitación de la Ley de Salario Universal presentada en el gobierno anterior, pero que está estancada en el Congreso. A este gobierno no le gusta que el avance en cobertura se haga a costa de la calidad del servicio. Destaca que en el proyecto original buscaba replicarse el subsidio a los prestadores como la educación particular subvencionada, más que en otorgar el beneficio a cada niño y niña para que padres y madres sean titulares de esa transferencia. El gobierno dice que está dialogando con agrupaciones de madres, con educadoras y con el mundo político antes de avanzar en la tramitación del proyecto, porque hay diferencias ideológicas, hay diferencias de fondo entre los legisladores sobre la forma del beneficio, que sería bueno destrabar con voluntad el retroceso en la empleabilidad de las mujeres y el daño que esto representa para su autonomía, inclusión y la propia economía, así lo meritan. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Comenzamos el análisis en el segundo piso. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Además del frío, ¿estás bien? Estoy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Es muy importante. Juan Diego, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te estás bien también? Estamos bien. Ya. ¿Bien o quieres que te cuente, como dice el dicho? No. Estás crespo hoy día, además, aquí. Además, crespo, sí. Aquí adelante. Está con un estilo capilar muy beneficioso. Entonces, Juan Diego. Estilo capilar muy beneficioso. Bueno, hoy día se votó la acusación constitucional contra la ministra Isquia Siches. Gana el gobierno en esta vuelta. Abrimos el segundo piso para analizar. Oye, ya estaremos revisando las declaraciones profundas, honestas y controvertidas, podríamos decir, de la señora Luisa Durán, la esposa de Ricardo Lagos, en entrevista en la revista Ya. Pero hablemos de lo que ocurre hoy día. Se vota a favor la cuestión previa en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados. Entonces no prospera la acusación contra la ministra Isquia Siches. Recuerden que son dos votaciones, la cuestión previa, que en este caso su abogada Elisa Walker decía que no había justificación jurídica para proceder con la acusación, y por mayoría los diputados y diputadas acogen esta postura y no se avanza en esta acción que había iniciado el Partido Republicano. Votó dividida la derecha. Hay gente de Bópoli que votó a favor de la ministra, por decirlo, hay gente de la UDI que votó en contra y otra a favor de la ministra. Los republicanos, por cierto, su bancada fueron los que llevaron esto adelante y votaron todos por acusar a Isquia Siches. Escuchemos las declaraciones. A los temas de fondo en materia de seguridad y a cómo este gobierno responde a las urgencias de las personas. Quiero aprovechar esta instancia también de agradecer a los ministros y ministras que me acompañan, a los subsecretarios que me acompañaron y obviamente a todos nuestros parlamentarios de gobierno que han respaldado a esta ministra en esta oportunidad, también a los equipos de Sexpress
y del Ministerio del Interior, y obviamente también a mi abogada Elisa Walker y a su equipo, que han dado cuenta frente a este honorable Cámara de Diputados y Diputadas que esta acusación carecía de todo fundamento. Lo que se votó en la comisión anticipó esto que pasa ahora, que la derecha no tuvo una única posición en contra de la ministra, porque el único voto a favor fue del UDI Cristian Moreira en la comisión. Esto se votó ayer, y en contra estuvo Natalia Romero y Fernando Borges, ambos de la UDI. Se abstuvo el Evópoli Cristian Matheson y votó en contra de la acusación la comunista María Candelaria Acevedo. ¿Cómo podemos interpretar esto, Paula? A mí me parece que esto es un buen triunfo para la ministra. Además, se ve acompañada, va con ministros y ministras de otras carteras, va con equipo completo en el fondo, va con sus subsecretarios. Arropadita. Va arropadita, y eso me parece súper bien. Creo que es un triunfo para ella. Pero por otro lado, me parece que la derecha en esto se juega siempre por la rabia. Tiene una pulsión, en este caso los republicanos, y la pulsión fue inmediatamente la acusación constitucional. Quedó demostrado que no había ningún mérito político para la acusación constitucional, ninguno. De hecho, la derecha vota separado. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo piensan mejor? ¿Por qué podrían haber hecho una interpelación? Y la interpelación, hoy día piensen que la interpelación es un mecanismo que está en la Constitución Totalmente. de la República. Tenemos interpelado, político. viene a contar en los próximos días, está interpelado el ministro de Salud. La ministra de Salud. Perdón, es que estaba pensando en el ministro de Educación. El ministro de Educación y la ministra de Salud. Son dos interpelaciones que vienen, que son espacios donde las y los ministros pueden contar lo que hacen. Es una manera bastante republicana, por decirlo así. De hecho, la ministra decía el otro día en una entrevista: es para mí una oportunidad una interpelación, porque me permite contar lo que estoy haciendo en mi cartera. Entonces, en este caso, la derecha podría haber hecho una interpelación a la ministra, que le permitiera a la vez al gobierno y a la ministra de Interior contar cómo están enfrentando la delincuencia, el crimen organizado, el tema de las migraciones. Pero eligieron la rabia, y la rabia era acusación constitucional. No tenían ningún mérito. ¿Y eso no es una bandera para una bancada que está recién debutando y marcar una diferencia con el resto de Chile Vamos, que está en una postura bastante más dialogante? Sí, indudablemente aquí el Partido Republicano, que es nuevo en el Parlamento, en este caso en la Cámara de Diputados, indudablemente parece que no habla, no conversa con sus compañeros de bancada, o sea, con la derecha, que es la UDI y RN. La UDI votó bastante afilada, en términos de ¿Bastante afilada? No, tuvo en la línea con no a la Constitución, ¿no me entiende? Entonces, en ese sentido se ordenada. Pero hubo votos a favor de la acusación por parte de parlamentarios de la UDI, pero también hubo votos en contra. Sí. Pero a mí lo que me llamó la atención del discurso de agradecimiento final de Isquia Siches es el agradecimiento contundente a Jackson. Yo creo que ahí se está armando una dupla que está reforzándose y que llama la atención, porque son dos ministros que en su momento estuvieron débiles y que hoy día se vieron que ante lo complejo del panorama era mejor estar juntos. Colaborar. Sí. Mira. Ella agradece a SECPRES especialmente y sale al lado Jackson, a su mano derecha. Jackson muy bien, ¿me entendés?, instalado en un lugar importante. Entonces, y creo que para la ministra, así como hemos dicho muchas veces de que ella está en una situación compleja, yo creo que esto es pura ganancia y hay que ver cómo evoluciona. Hay una alianza con Jackson, hay un triunfo de esta acusación, llama a una hija de un connotado demócrata cristiano del sector más derechista de la democracia cristiana, que es Ignacio Walker. Su hija Elisa Walker es quien la defiende. Entonces ahí hay una movida muy cercana al gobierno de Boric, abogada feminista, sí. Fue candidata constituyente, va por el apruebo. Y que parte del colegio de
de abogados. De abogados, claro. Ha sido bien relevante en el Colegio de Abogados, pero se ve que está moviéndose teclas en términos políticos que son nuevas para la inexperiencia que uno decía que podía tener Izquierda por la falta de partido político que la apoyara. Yo creo que no hay que dejar de mirar también la proyección que está haciendo la derecha en cuanto al debate constitucional. Y en ese sentido, Javier Macaya, que es el presidente de la UDI y que junto a, subieron una foto por ahí junto a Francisco Chaguán y Luz Poblete, estuvieron los últimos días de la semana pasada redactando estos 10 puntos donde ellos están disponibles para hacer modificaciones constitucionales a partir del rechazo, está imprimiéndole un estilo dialogante a la oposición desde la UDI, así lo declaró el domingo pasado cuando le preguntaron por la posición del partido frente a la acusación constitucional y él dijo: nosotros no estamos por aprobar la acusación constitucional contra Isquia Siches. Por eso, reitero, logró alinear a algunos de sus partidarios, porque también las bancadas, digamos, de la Cámara de Diputados y el Senado no se coordinan necesariamente. O sea, de repente hay debates en los comités donde sencillamente no llegan a acuerdo. Basta ver lo que está pasando a propósito de lo mismo entre las bancadas de Renovación Nacional del Senado y de la Cámara de Diputados, donde estos últimos reprochan duramente al Senado el hecho de no haber apoyado la candidatura de Gonzalo Fuenzalía a ser miembro del Tribunal Constitucional cuando había acuerdo político para ello. Pero bueno, más allá de todo esto, la oposición dialogante que está tratando de instalar Javier Macaya, quizás explican el hecho de que se haya dicho: ok, le vamos a dejar pasar esta a la ministra. Nosotros estamos por conversaciones, digamos, de futuro, después del 4 de septiembre cuando gane el rechazo y hacer un gran acuerdo con el gobierno. Ojalá, quiera Dios. Ojalá sea así, porque vivimos un momento político a partir de ahora, y hace un rato, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se nos viene un momento de alta política, creo. 2 meses de alta política. Porque de aquí al 4 de septiembre vamos a tener que decidir si votamos apruebo o votamos rechazo. Pero debajo de eso hay un magma que está ahí pulsando por encontrar acuerdos para el día siguiente del plebiscito. Y eso significa, como bien lo explicaba la Carola, significa que la derecha y el gobierno van a tener que hablar mucho. Porque más allá de las jugarretas que suelen hacerse en el Parlamento para poder pegarle un coscacho de lado y lado, una cosa corta. Este es el momento de levantar la mirada y decir: ok, ¿qué hacemos con la gente que votó en un 80% apruebo? Y el 4 de septiembre va a ganar cualquiera de las dos opciones, no sabemos bien, pero cualquiera de las dos opciones que gane va a ser por poca diferencia con la que le sigue. Entonces vas a encontrarte con un país donde la latencia de lo que estaba pasando para el estallido social está exactamente en el mismo sitio. Entonces vas a tener a la gente enojada, frustrada, porque no va a haber ganado la opción que quiere que gane, y a partir de ahí en adelante necesitas generar y tejer acuerdos. Entonces, pegarle a la ministra del Interior ahora, donde además no había motivos para pegarle. ¿Se acuerdan que lo conversamos en esta mesa y concluimos que no había motivos para pegarle? Tú dijiste, no va a prosperar la acusación contra la ministra Siches, y yo dije, hay que anotar esta frase. Sí, va a quedar grabado, dije. Sí, tal cual. Entonces, lo importante hoy día es justamente tender puentes para el día siguiente del plebiscito. Al gobierno le va a quedar todavía 3 años y medio. Con un plebiscito que favorable o adverso va a significar para el gobierno un trabajo gigantesco. Entonces a mí me parece que la derecha en esto, excepto el Partido Republicano, está actuando con juicio. Ahora el Partido Republicano, ojo, ayer escuché unas declaraciones de algún líder del Partido Republicano que decía que aquí lo que le importa a la gente es el aumento del precio de la benzina, el aumento del precio de los alimentos, como que está jugando a la base. Y eso, si bien puede ser que uno no le vea, los réditos inmediatamente, va a haber un momento en donde va a empezar a molestar a la UDI, a RN, porque lo que pasa es que lo que está adoptando el Partido Republicano es por irse por las bases y decir, claro, bueno, yo no estoy metido en la cocina, yo no estoy metido en el cagüín de la negociación. ¿Sabes lo que le falta decir? A mí no me gusta la política. A mí no me interesa la política. Que es como de esas cosas... Y esto es un golpe para José Antonio Cast, ojo, que está siempre ahí en la pole position y es el mejor ubicado de los candidatos de la derecha, digamos.
toda la derecha apoyó a Kast, cuyo partido es el Partido Republicano, y tenía bastante esperanza, y así lo había puesto en Twitter, de que esta acusación se aprobara. Valoro el voto de los 7 diputados del Partido de la Gente que rechazaron la cuestión previa y votaron para discutir la acusación constitucional contra la ministra Siches. Tuiteó poco después José Antonio Kast: no es posible seguir validando la incompetencia e incapacidad de la ministra, y señala con nombre y apellido a los votos que salvaron a la ministra desde la derecha. Los diputados Teao, Solantay, Ramírez, los votos que salvaron a la ministra Siches y ni siquiera permitieron entrar a discutir el fondo de una acusación necesaria y urgente. Bueno, es impresionante como el Twitter es la manera como sabemos que existe, ¿eh? Nunca apareció, sí. Tal cual. Oye, ¿por qué no entramos en esta reveladora entrevista de la revista Ya a Luisa Durán, la esposa de Ricardo Lagos, que habla de todo, habla del cargo de primera dama, habla del ninguneo a Ricardo Lagos, habla del aprovechamiento de figuras de la Concertación, con quien yo diría que es su mayor dureza, ¿no, Paula? Juan Diego reconoce que lo ha pasado pésimo, que le ha dolido mucho y le ha dado mucha rabia todo lo que ha ocurrido en torno a Ricardo Lagos, y lo que más dice es que los propios militantes de la Concertación no han tenido ningún interés especial en defender su figura, y de paso la figura de ellos mismos. Dice, todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y por consiguiente, si había cosas que criticar, debieron haberlas tratado y no haber estado ayudando a tirar. Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia. Juan Diego. Bueno, ella es una persona de mucho carácter, se la sabemos, y tiene con varios logros durante su gestión como primera dama, a pesar de que en la entrevista justamente señala que ella en sus tarjetas no tenía el nombre o el título de primera dama. Creo que sale a decir cosas que son evidentes de parte de la familia de Lagos. Dice cuestiones impresionantes, como que dice que, bueno, que dicen que ellos se enriquecieron. Eso debe ser muy duro, ¿no? Eso es lo que dice que más rabia le da. Que los acusaban Lo acusaron de enriquecerse, ¿no? Y que ahora hay que tener, yo creo que una demostración de que no se enriquecieron, tal vez, ¿no? De poder decirlo. O sea, cuando tú lo dices es porque realmente no tienes tejado de vidrio, ¿no? Como diría una amiga mía, sal de ahí. Claro, entonces creo que ella le chuntan algunas cosas respecto a la falta de coherencia de la gente que participó de varios gobiernos, ¿no? Sí. De nobleza. De decoro, sí, incluso. Sí, varios gobiernos y ahora, claro, ahora es fácil criticar cuando tal vez ya no tienes cargos que ocupar. A mí me gusta la semblanza de la señora Luisa. Yo la conocí hace muchos años atrás, cuando les conté que había trabajado en la campaña presidencial del expresidente Lagos. Y me parece que es una entrevista súper honesta. Y yo creo que cuando uno lee este tipo de entrevistas, esa es como la satisfacción de que estás leyendo a alguien que está contando la verdad. Y no siempre cuando uno lee entrevistas se encuentra con esa sensación de que estoy hablando con alguien desde la honestidad. A mí me parece una mujer súper sencilla. Pero además tiene otra gracia, que cuando tú convives con el poder como un testigo, en este caso ella era testiga de sí, pero era también muchas reuniones, muchos encuentros probablemente. Entonces la caracterización que hace del poder me gusta, creo que es una cosa. Tiene una frase que la encuentro demoledora. Demoledora, la verdad es que la encuentro demoledora. Cuando le preguntan por el senador Elizalde, en ese momento era presidente del Partido Socialista, estaba la candidatura, el presidente Lagos se manifiesta como candidato, precandidato, también lo hace el entonces senador Alejandro Guillé, profesor, no sé tuyo, pero profesor de la Universidad Diego Portales, exactamente, hace muchos años atrás. Y el Partido Socialista, partido del presidente Lagos, en su momento, decide por las encuestas darle el apoyo al candidato foráneo Alejandro Guillé. Entonces le preguntan a la señora Luisa, ¿qué le pasa con eso? ¿Qué opina de esa decisión? Y ella contesta, ha faltado nobleza en relación al senador Elizalde. Y luego agrega, Elizalde merecía a Guillé, que es una cuña que durante todo el día se compartió muchísimo y se hizo
durante el día en Twitter. Porque a la pasada ningunea a Guiller, además. O Bueno, sea, además a los dos. A mí me dolió que lo ningunearan en el momento en que bajan a Ricardo Lago. Me dolió tener que oír tanta cosa. Y por supuesto, que el oponente fuera Guiller, pues. Un buen periodista. Uno lo oía con simpatía, lo leía con simpatía, pero aparte de eso, nada más. Por consiguiente, tampoco me interesaba. No lo sentí como traición. Yo creí que era lo que respondía a lo que merecía. Elizalde merecía a Guiller. Sí, tal cual. Y lo otro es que yo creo que ella plantea una cuestión que a todo el mundo le está dando vuelta, que es la brecha generacional entre el mundo de la concertación y el nuevo gobierno. Ella dice una cuestión que también hoy día en Twitter fue furor. Ella dice, con respecto al mundo de la concertación y el mundo que se está viviendo hoy día, ella dice, nosotros éramos mejores personas. Todo lo solidario que en ese entonces se podía hacer. Y ese éramos mejores personas de lo que esas mismas personas se convirtieron después. ¿Tú lo interpretas así o lo interpretas como mejores personas que los que actualmente están en el poder, la gente joven del Frente Amplio? Yo lo interpreto como una brecha de esa generación. En la lo que señora vino. Luisa, no voy a decir la edad, pero es una persona mayor. Yo creo que es una brecha a la generación política de hoy día. Ya. Y en ese sentido no voy a nombrar ningún partido en particular porque ella no lo dice, entonces no voy a poner palabras que no lo son. Pero sí mira y dice, antes éramos más solidarios de lo que hoy día es. Última frase que es maravillosa, dice: por algo querían ser embajadores. Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque le gustaba el cóctel o la casa donde iban a vivir. Lapidaria, ¿no? Toma tu tomate. ¿Cómo es el dicho? Al que le caiga el sayo que se lo ponga. Claro. ¿Así? Sí, hay otra que es un poco más chilena, al que le calce el guante que se lo chante. Ah, bueno, esa. Ya. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, WOM tiene algo que contarte. Al regreso conversamos con el economista Joseph Ramos acá en el estudio. No se vayan. De regreso en Días Contados estamos con un chileno que obtuvo la nacionalidad por gracia al año 2002 porque nació en Filadelfia. ¿Creciste, entiendo, en Puerto Rico, Joseph Ramos, economista? Mis padres eran de Puerto Rico. Tus padres puertorriqueños. ¿Y tu buen español es porque llevas cuánto tiempo en Chile? Más de 50 años. Más de 50 años, qué impresionante. O sea, francamente, si no eres chileno después de 50 años... Los primeros 29 en Estados Unidos y después Chile. Los primeros 29... En Estados Unidos. Los primeros 29 de tu vida en Estados Unidos y todo el resto en Chile. Acá en Chile. Tenemos muchísimo tema que conversar. La inflación, la reforma tributaria, la gestión de Mario Marcel, que fue tu alumno en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Sigues ahí o no? ¿O ya no? Estoy en una comisión, pero yo ya dejé de hacer clases. Jubilé justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia jubilaste y dijiste en un momento... Yo no sé nada de filosofía, pero cuando jubile quiero escribir un libro sobre espiritualidad, la relación tuya con la religión. Y eso has hecho, creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón, donde dices que le has robado argumentos a otros autores a mano armada, digamos. Así es. Es el que tenemos ahí en la imagen, esa es la portada del libro. ¿Tú eres creyente? ¿De dónde viene esta inquietud? Cuéntanos qué abordas en el libro. Bueno, mi madre era católica, era porque murió. Mi padre era agnóstico. Y las dos fuentes fueron muy importantes. El agnosticismo de mi padre, sobre todo, me inquietaba, porque yo lo quería mucho. Y entonces que alguien que yo quisiera mucho no creyera en Dios, me hizo pensar siempre en este tema. O sea, desde los 11 años yo me recuerdo estar reflexionando sobre esto. ¿Y te salía natural creer? Bueno, fui conocido como el ateo del pueblo. Yo fui a un colegio jesuita en Nueva York. Enseñanza media. Era como el Instituto Nacional de los Jesuitas, era gratuito. Y era el ateo de la clase. Decía, yo siempre les llevaba la contra, pero en el fondo sí creía. Y mis estudios en filosofía empezaron como 20 años atrás, en un sabático en Washington. Entonces asistí a un curso de un ateo que se llamaba Mente, Cerebro y Inteligencia Artificial, tema del alma, por así decirlo. Y tuvimos muy buenas conversaciones con él. Y ahí
Ahí, de hecho, uno de los capítulos del libro sobre el agnosticismo fue algo que escribí en ese curso. Y de ahí en adelante empecé a leer cada vez más y con más seriedad en este tema. Hay un grupo, no sé si el público tal vez no lo conozca, se llama Los Nuevos Ateos, liderado por Richard Dawkins, un destacado biólogo, que son ateos evangélicos, ¿no? Que quieren convertir la gente al ateísmo porque consideran que la religión no solo es un error, sino es causa de tanto daño en la historia. Entonces, eso también me inspiró, aunque también me inspiró lo indiferente. Yo no entiendo que gente pueda ser indiferente frente al tema de Dios. A mí lo que me gusta de los nuevos ateos es que llevan la contra. Han puesto el tema sobre la discusión, lo toman en serio. Pero los indiferentes, yo digo, ¿cómo va a ser uno indiferente a de dónde vino todo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué valores regirme? ¿En qué consiste la felicidad, la plenitud? Y yo creo que esas preguntas es la pregunta si hay, y mucho depende si uno ve el mundo como un accidente, una casualidad, por el azar, o si uno cree que el mundo fue creado con un propósito y que cada uno tiene un rol de jugar en ello, que es la convicción de los creyentes. Entonces, es a la mirada así de la razón, como dice el subtítulo, porque quiero dialogar con gente no creyente. O sea, mi lector ideal es el no creyente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estructuraste el libro y quién debiera leerlo? ¿Creer o no creer el misterio de Dios a la luz de la razón? Bueno, yo creo que es para personas inquietas, o sea, sea uno creyente o no creyente. Yo lo dirijo especialmente al no creyente, porque creo que se está perdiendo algo importante en la vida al no creer en Dios. O sea, yo creo que la creencia en Dios tiene dos atributos que yo creo que son muy importantes. Uno, es harto más esperanzador eso que una vida que termina en la nada, y es más un cosmos que termina en la nada, que es la visión atea. O, como dije antes, que estamos en una especie de drama cósmico en que cada uno tiene un papel que jugar. Pero, aunque sea más esperanzador la creencia, el tema de fondo no es cuál es más esperanzador, sino cuál es más cierto. Yo creo que es el segundo atributo. Yo creo que la creencia en Dios hace más inteligible el mundo. Tomo el ejemplo del Big Bang. ¿Cuál es más creíble? Que simplemente por casualidad, 14.000 millones de años atrás, de la absolutamente nada, ¡pum!, emergió el universo y todo lo que contiene. O esto fue creado por un ser que necesariamente existe, no es casualidad. Y si universos pueden aparecer de la nada por casualidad, sin razón, 14.000 millones de años atrás, también deberían de estar apareciendo cada rato y no lo estamos observando. Claro. Un ejemplo que mi señora también, que hace inteligible, ella dice, ¿cómo es posible? Que es un argumento clásico, el argumento de orden del universo. ¿Cómo es posible imaginarse que ese óvulo fecundado, que no cabe, que es más chico que la punta de un alfiler, contiene el manual de instrucciones de lo que va a ser la guagua y que se va a desarrollar un adulto maduro? O sea, creer que eso es fruto del azar no parece inteligible. Mucho más creíble es que es fruto del diseño de una hiperinteligibilidad. Bueno, en fin, creo que la creencia, a mi modo de ver, y eso es lo que el libro trata de mostrar, no solo es más esperanzador, sino sobre todo hace más inteligible lo que vemos en el mundo. Creer es un acto de fe, y uno podría decir que la economía también tiene mucho de No, yo no un cierto creo acto que de fe. creencia es una... o sea, tiene un componente de fe, pero tiene un sostén racional importantísimo. ¿Aristóteles tenía fe? ¿Platón tenía fe? No. Y ellos creían en Dios. O sea, creían, hay un sostén racional, no como 2 más 2 son 4, creo yo,
detrás de las convicciones religiosas. Que hay un creador. Y entonces, cuando la gente dice es cosa de fe, es como colocarlo en el rincón de la opinión, de lo subjetivo, de lo pensamiento privado. mágico. Tú crees en la astrología, las galletas de fortuna en los restaurantes chinos, no, puedes creer cualquier estupidez que quieras. Te entiendo. Entonces, no. Ahora, yo creo fe en el sentido que la gente tiene experiencias religiosas que para ellos le habla de un ser trascendente, sí. Pero creo que hay un sostén racional y eso es lo que trato de desarrollar en el libro. Como tú bien dijiste, robando a mano armada de tantos pensadores. Hablemos de la conducción del momento económico, más bien, antes de entrar específicamente en la conducción de Mario Marcel, su reforma tributaria, que fue tu alumno. Hablemos del dólar, que hoy día cierra en 1.010 pesos. Tú te lo explicas principalmente por factores externos. ¿Qué te ha parecido este llamado que hace el gobierno al Banco Central, o más bien, ¿tiene el Banco Central más margen de maniobra frente a este escenario? Bueno, sí tiene. Hay una pregunta si conviene o no. O sea, la gente ha hablado mucho del alza del dólar, sobre todo este último mes y medio, y ha pasado desapercibido que el precio del cobre ha caído casi $1. O sea, ¿y por qué es importante? Bueno, el cobre es nuestro principal producto de exportación. Que caiga más de 20% en un mes significa que entran muchos menos dólares y por consiguiente escasea más. Entonces hemos estado muy metidos en Ucrania, los alimentos que son ciertos, pero esta última alza tiene mucho que ver con algo que es fundamental. Si el precio del cobre cae, y ha caído al parecer porque las economías del mundo están desacelerando, entonces es un factor fundamental del cual no hace obvio que el Banco Central debería intervenir. Ya. Podría intervenir, o sea, si el Banco Central vende dólares, obviamente eso tiende a bajar el precio, pero si está yendo contra fundamentos, puede ser como escupir contra el viento, o sea, no va a ir lejos. Entonces yo creo que ellos sacaron una declaración ayer medio ambigua mostrando que sí, estamos atentos y no diciendo mucho más. Y tenemos que ver. Yo no estoy convencido que debería de intervenir el Banco Central en este momento, debido a esta fuerte caída en el precio del cobre. ¿Qué opinas de Mario Marcel como macroeconomista? No, Marcel es un gran economista, gran persona, serio. O sea, dos cosas. Mario Marcel fue uno de los dos, no sé quién tiene la autoría principal, si él o Nicolás Izaguirre. Dejemos que sean los dos, de el equilibrio fiscal estructural, que ha sido uno de los elementos más importantes en el diseño y el ejercicio de la política macroeconómica. Expliquemos eso para la gente que no sabe lo que es la regla. Básicamente, la idea es algo bíblico. En la época de las vacas gordas, no lo gastemos, porque lo tenemos, guardemos parte. Gastemos, no porque el precio del cobre está en $4, gastemos como si estuviera en 3, precio más largo plazo, para que en momentos que está bajo, porque es muy cíclico, las vacas flacas, podamos gastar. Y entonces que el gasto público no esté gobernado por esta ciclicidad en el precio del cobre. Eso fue y ha sido bien importante. Y lo otro, el pilar solidario en la previsión es fruto de la Comisión Marcel, llamada Comisión Marcel sobre pensiones, me olvido qué año, 2008 o lo que fuera. Primer gobierno Bachelet. Sí, y que introdujo lo que antes no había, el pilar solidario. Entonces, esas dos cosas, bueno, es una persona de gran seriedad. Cuando él fue nombrado, habla, a mi modo de ver, muy bien del presidente Boric. Yo no voté por Boric, tampoco voté por Kast. Voté en la primera vuelta por Máximo Pacheco. Escribí Máximo Pacheco, lo mejor de la concertación. Y en la segunda por Óscar Landerreche, para una socialdemocracia renovada. Pero ambos socialistas, aunque yo no. Pero
Uno por el rechazo y otro por el apruebo, suponemos. Bueno, habrá que ver por dónde va sí, Joe Ramos. supongo que Pacheco estará en el apruebo, pero Boric nombra a Marcel, lo cual es un poco, yo lo veo como Ulises diciendo, me amarran al mástil cuando estemos cerca de las sirenas y no hagan caso lo que diga. Era su manera de mostrar responsabilidad fiscal. Porque el presidente Boric habla muy bonito, pero esto fue un nombramiento que fue más allá de las palabras. O sea, con Marcel podemos estar seguros, creo yo, o más seguro que uno puede estar en el mundo político, de que se va a ejercer la política económica de forma responsable. Tal vez uno no esté de acuerdo con cada una de las cosas, pero sí se va a tratar de mantener esos equilibrios. Bueno, y hace 2 semanas el presidente Boric fue muy claro en que no iba a haber un nuevo IFE, un IFE de invierno esta vez, porque eso lo que iba a hacer era aumentar la inflación. Ayer el ministro Marcel detalla las nuevas medidas del plan Chile Apoya en el contexto precisamente del invierno y anuncia un bono invierno por 120.000 pesos para 4 millones de hogares en Chile. Recordemos ese momento y lo conversamos a la vuelta, lo comentamos con Joseph Ramos junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Respecto del impacto inflacionario, obviamente estas son cifras que son prudentes, son cifras que por los órdenes de magnitud no van a tener un impacto sobre la demanda, o sea, los órdenes de magnitud comparado con lo que, lo que fue en su momento todo el conjunto de ayudas y medidas durante la pandemia, en una situación muy distinta a la actual. Obviamente esto es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan y eso nos permite asegurar de que no va a tener un impacto sobre la inflación. $900 millones cuesta esta medida, solamente el bono anunciado por el ministro Marcel en un contexto de inflación. ¿Te parece que está bien, que es responsable fiscalmente este bono apruebo, como le llaman los detractores del gobierno? Bueno, hay familias definitivamente que lo necesitan, así que vamos por eso. Segundo lugar, creo que es buena noticia que es la 8ª parte de lo que fue el IFE en su momento, la 8ª parte. El IFE y los retiros, en el fondo. No, solo el IFE. Solo el IFE, de 3 meses. Era 3 millones cada mes. Bueno, la mala noticia es que es el 10% del gasto de la reforma tributaria de un año. O sea, 10%. 11.500, estos 1.200 el total, el paquete. 10%, claro, de un año. Y lo otro es que me preocupa que el país no se esté haciendo adicto a estos bonos. Cuando la inflación era 30% no había bonos. O sea, no solo en el gobierno militar que no había bonos, sino desde Aylwin en adelante no había bonos, la inflación partió como en 27%. Lo que sí es que lograron bajar la inflación a 3% como en 8 años, pero no había bonos. Entonces, ahora la presión cada año va a ser otro bono. O sea, mi temor es eso. O sea, déjame también decir las cosas como son. O sea, la inflación no solo sube los precios, sino en general suben los salarios. Han subido menos que los precios ahora, como 2% menos, pero estamos hablando del 2%, hablando en promedio. Entonces, uno dice, ¿es 2% un cataclismo suficiente que cada año vamos a tener que compensar este tipo de cosas? Mira, Juan Diego Montalva. 2 cosas. Primero, ¿qué efecto va a tener para la inflación este aumento tan importante del dólar? Del dólar. Sí. Bueno, efectivamente el alza del dólar, sobre todo en este último mes, que ha subido mucho, ha subido mucho hace tiempo, pero el último mes ha subido como 100 pesos, eleva los precios de todos los productos importados. O sea, la benzina, los alimentos,
los autos, los computadores, o sea, todos los productos importados. Entonces, o todo lo que tenga algún elemento importado, porque puede ser transporte. Bueno, no, por la harina, por ejemplo, o sea, las mezclas de... Bueno, sí, no, la gente me pregunta, ¿y los pollos? Bueno, es que los pollos comen grano. Entonces, eso impacta, es mala noticia. O sea, en este caso, los alimentos han subido por Ucrania, no solo el dólar. ¿no? O sea, bueno, las dos cosas este mes. Ahora, con el dólar, algo que estábamos hablando, sí, es que la gente se ha olvidado que parte de la razón, o parte importante del alza de este último mes, es por lo del dólar, por lo del cobre. El cobre cayó $1, casi $1. Sí, ahí hay una pregunta que a mí me llama la atención. Cuando se produce la reforma tributaria presentada la semana pasada, uno de los temas, o antepasada, uno de los temas... No, sí, fue el 4 de julio. Sí, 4, verdad. Uno de los temas importantes fue el hecho de este nuevo impuesto a las fortunas. Sí. ¿Ya? Se dice que al imponer, ¿cómo se llama? Al tratar de colocar impuestos a estas fortunas, lo que ha hecho la gente es retirar el dinero de Chile y mandarlo hacia afuera. Sí. Con lo cual se ha aumentado el precio del dólar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comprar dólares para sacarlos. Sí. ¿Qué efecto tienen? ¿Es realmente el aumento del precio del dólar producto de esta fuga de capitales? Ahora estamos hablando del aumento del dólar, yo diría de los últimos 2 años. Al menos 12 meses. Desde la campaña, cuando pareció posible, o no posible, probable que Gabriel Boric fuera a ganar. O sea, bastaba leer su programa. No tenía que esperar la reforma tributaria. Entonces la gente empezó a sacar hay una fuga importante. Y no solo fuga, o sea, no solo por ese motivo, también la incertidumbre que rodea la Constitución. ¿No? Ahora ya no hay incertidumbre, hay claridad, pero en su momento había mucha incertidumbre. Ya está claro que lo van a digamos que para el mundo financiero es negativo. Y entonces eso... Hay estimaciones de mercado que dicen al menos 100 pesos, no de este mes, sino 100 pesos del actual precio del dólar se debe a la incertidumbre constitucional. Paula Boca. Buenas noches, John. Reforma tributaria. ¿Qué opina usted de esta reforma tributaria? Tutéame. ¿Qué opinas de esta reforma tributaria? ¿Y cuánto de cierto es que puede afectar a la clase media? Bueno, voy a empezar con la segunda. Creo que afecta muy poco a la clase media. O sea, al menos si uno acepta lo que está diciendo el gobierno, el 95% del efecto es sobre 3% de la población. Supongo que esos no son clase media. Efectivamente, si uno tiene un departamento de FL2 y que lo arrienda y tal vez gana $1 millón de pesos y con ese departamento va a pagar algo de impuestos. Pero en ese tramo el impuesto es como 8%. 8% del arriendo, no vamos a tirarnos por la ventana por eso. El efecto es chiquitito. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué opino sobre la reforma tributaria? Yo considero que 4,1% del PIB, yo no veo... Eso es recaudación. 2026, ¿no? No, el aumento de recaudación que pretende propuesta. La meta, 11.500 millones de dólares. Así. Yo no entiendo... ¿De dónde? Yo no entiendo en qué se va a gastar para eso. O sea, yo no entiendo... O sea, la reforma previsional, de ninguna manera... Leí en el diario que el 70% de la reforma va a ir para la salud y la previsión. Bueno, la previsión se financia básicamente por las cotizaciones. Eso no es parte de la reforma tributaria. La única parte de la reforma tributaria que iría como gasto fiscal... El pilar solidario. Es... la pensión básica universal. El pilar solidario y se reemplaza con un aumento en la pensión garantizada, pero la universal. Pero ya en 185 la propuesta de Boric es 250. Eso yo estimo que es 2.000 millones de dólares, ni siquiera el 1% del PIB. Mira. O sea, tú dices se está apuntando demasiado alto en términos de recaudación. A mí me gustaría saber en qué se va a gastar. O sea, y
y en qué se va a gastar si tiene sentido. O sea, yo creo que subir las pensiones tiene mucho sentido, pero también uno tiene que preguntarse, ¿cuál es? ¿El tren de Valparaíso? ¿La condonación de la deuda de los universitarios? O sea, vayamos por partes. Voy a la salud. O sea, 70% iba a pensiones y salud. Yo creo que pensiones a todo reventar llegan a 2.000 millones. 5.000 no lo creo que va a ir a saber. Me gustaría saber en qué. La ministra Yarza fue nuestro asesor principal en la Comisión de Productividad. Es autora en gran parte de nuestras recomendaciones. La recomendación central que teníamos para doblar las cirugías con los hospitales actuales era trabajando 2 turnos, lunes, viernes, o sábado. Eso costaba menos de $1.000 millones. Imagínate, doblar las cirugías, $1.000 millones. Entonces yo digo, bueno, ya, otras cosas, $1.000 millones más. Tenemos 2.000 y los otros 2.000, 4.000. ¿Cómo llegamos? O sea, yo quisiera saber exactamente en qué se va a... Tú dices que se tiene que transparentar en lo que realmente se piensa gastar la plata. Y ahí ver si tiene sentido. ¿Y con eso te gustaría? ¿Con eso te gustaría la reforma? Es que yo creo que no se necesita 4. Sí, yo creo que se necesita necesita 2. pagar... Y uno de los problemas que tiene la reforma, es que esa recaudación puede venir o del consumo de la gente de plata, menor consumo, o menor inversión de ellos. Lo que uno quisiera es que Andrónico Luksic no tuviera casa de campo, que no tuviera yate, que se viviera en Ñuñoa. Pero yo creo que lo más probable es que va a seguir su consumo y lo que va a caer es la inversión. ¿Tú crees que es antirrico la reforma? ¿Tiene un sesgo antirrico? Déjame terminar el punto. O sea, el costo para el país es muy grave si es a costa de la inversión. Eso es lo grave. Sí. Y yo creo que buena parte de eso es así. Por eso es que creo que 2 puntos de PIB es lo que guarda la relación con las necesidades. ¿Y pagar deuda? ¿Pagar deuda de qué? Del Estado. ¿Del Estado? Deuda pública. Usar plata para pagar deuda. Bueno, la deuda pública en este momento no es alarmante. Lo alarmante es el aumento. No hay que pagar de deuda, lo que hay que es frenar el alza. El endeudamiento. Y creo que con Mario Marcela ahí tenemos buena posibilidad para hacerlo. Obviamente, si hacemos los gastos del programa de Boric y no hacemos la reforma tributaria de 4 puntos o de 2 puntos, como sugiero yo, ahí sí vamos a tener aumento en deuda. El contraargumento a esa preocupación de que sea demasiado el dinero que se va a recaudar es que tal vez no logre recaudar. Acordémonos de la reforma de Arenas, en donde el 3% no se logró. No, yo estoy diciendo, ese es un buen punto. Es posible, hay expertos tributaristas que dicen, mira, no lo va a lograr. Creo que la mitad viene de evasión y elusión. Dios quiera. Pero y si no, pero es que creo que además no se necesita. Ese punto que yo estoy diciendo es que no creo que se necesite más de 2. Y además, mientras más haces, más perjudica la inversión. ¿Por qué perjudica la inversión? Porque es 4 puntos de dónde lo sacas. Ya. De cobrar el impuesto a alguien. Lo ejemplifiqué en Andrónico Luksic, ¿no? Pero uno diga, estos 3.000 que van a pagar tanto más en impuestos, que dice el gobierno, el 3%, ¿de dónde lo sacan? ¿De su consumo? Eso sería fantástico. ¿Y mantienen su inversión? ¿O lo sacan de la inversión? El Chile hoy día invierte más o menos 20% del PIB. Sería calamitoso si 4 puntos bajáramos de 20 a 16. Esos 4 puntos salieran de la inversión. De inversión. O sea, para un gasto público, además, que no nos deja... Bueno, no, porque esto es un gasto corriente en general, lo que está aumentando, no gasto en inversión. Joe, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarte si tú apruebas, rechazas y por qué. Todavía, o sea, este fin de semana terminé de leer por primera vez, de principio a final, la Constitución propuesta. Y si bien me estoy inclinando por el rechazo, debo decir, o sea, por poner en términos simples, encuentro que lo bueno de la Constitución es
yo ya vendría lo aspiracional, pero lo aspiracional no tiene dientes. O sea, por ejemplo, Como pensión digna, vivienda digna, educación de calidad, todas estas cosas y tantas más quisiéramos tener, pero Chile innovó con Ricardo Lagos con el auge, que ahí la enfermedad auge tiene garantías explícitas. Sí. Ese sería ya entonces derechos sociales con garantía explícita. Ese me habría gustado. Otro. Sí, pero eso no es tema de constitución. Pero un punto importante, que antes que nos queda poco tiempo, ¿cuáles son los elementos que más te preocupan del texto que leíste? Bueno, hay cosas económicas, pero lo más importante son cosas, yo diría, no económicas. O sea, por ejemplo, no creo que es correcto que la población, pueblos originarios tengan participación según la población y no cuántos votan. O sea, si todos los pueblos originarios votan, tendrían 17 asientos en la Convención Constitucional. Pero la mitad de ellos votaron, habrían tenido 8. Si fuera en proporción a los que votaron en la lista. Eso punto 1. Punto 2, me parece que el estado de emergencia que se eliminó, tenemos claras necesidades en ese ámbito. 3, si uno toma en serio, te hago una pregunta. Hay el derecho de intervención del embarazo en cualquier momento, sin intervención de nadie. Eso suena como aborto libre. Acto seguido, regulado por ley. ¿Cuál vale? ¿El derecho constitucional o el regulado por ley? Ahí veo una contradicción interna. Judicialización de todos estos derechos. Que jueces digan, 300.000 pesos de pensión, eso no es digna. Y desde el punto de vista económico, Joe, ¿qué te parece el texto? ¿Qué es lo que más rechazo te genera? Bueno, en general, no creo que hay nada que sea un exocet. Yo creo que... Pero ni siquiera el gasto de las regiones, esa posibilidad. Pero exocet, un exocet. Veo muchas cosas que erosionan. O sea, que las regiones pueden endeudarse. Claro. Eso sin duda. Y que el Parlamento puede tener iniciativa en ley de seguridad social, que en el presupuesto puede haber concurrentes. O sea, en lugar de elegir entre un sistema parlamentario o un sistema presidencial, se produce una mezcla que yo creo que le quita responsabilidad al presidente sin darle responsabilidad al Parlamento. O sea, me gustaría saber quién en el Chile de hoy está criticando, salvo Mario Marcel, los retiros que hizo el Parlamento, retiro de pensiones durante el año pasado. No son responsables. Nos acabó el tiempo. Joseph Ramos, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, el gusto fue mío. Hasta la próxima. Gracias. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. De regreso en la última parte de Días Contados, saludamos a nuestro columnista Sabas Chaguán. ¿Cómo estás, Sabas? Muy buenas noches. Muy bien, doña Carola. Don Juan Diego. Oye, se acerca el final. final. Dice Juan Domingo, qué bueno. Juan Domingo, yo pensé que no me iba a saludar, a mí me iba a saltar un loco. ¿Cómo se le ocurre? Si fuera por orden de importancia, empiezo por usted. Déjale. ¿Ves tú? De contacto, de contacto. Ahí. Oye. Mira, no sabía. Antigüedad otorga grado. Claro, no por antigüedad, por encumbramiento en el sal de ahí, segundo piso. Carolina, sal de ahí. Sí. Ahora, sal de ahí. Por la antigüedad. ¿Cuál es la mejor oficina en el segundo piso? Oye, ya. Estamos a puertas del proceso de cambio, renovación y nueva elección del o la fiscal nacional, que es un cargo que dura 8 años. Tú fuiste el segundo. Sí. El segundo, Jorge Abot es el tercero. El primero fue Guillermo Piedrabuena. Y ahora hay que elegir a la cuarta persona y es una probabilidad o un anhelo de la mitad de la población que sea una mujer, digamos. Sería significativo y hay candidatas.
Entonces, ¿por qué no nos adelantamos a lo que debiera ocurrir a partir de un par de meses más? ¿Cómo es el sistema de nombramiento del fiscal nacional? Cuando está además sobre la mesa que se eviten ciertas instancias que pueden darse para malas prácticas, como el llamado besamanos, y ahí Juan Diego de manera muy afilada le preguntaba a Sacha Chaguán cuántas manos tuvo que besar para llegar al cargo. Ninguna. Ninguna. Yo siempre postulé a los concursos y tuve suerte, tanto desde que estuve en el Consejo de Defensa del Estado, oposición, antecedentes, conocimientos, pruebas, etcétera. Y en este también no besé ninguna mano. Pero eso, otra cosa es que el proceso de nombramiento tiene que, bueno, como Jorge Abbott cumple el periodo, no cumple los 8 años, sino que cumple edad, 75 años. ¿Cuánto lleva ya en el cargo? Va a cumplir 7 cuando tenga que irse. Ya, son 8. O sea, son 8 años normalmente. O hasta que cumple 75 años. Claro, entonces, si fueran 8 años se llamaría concurso por la Corte Suprema 90 días antes. Pero como este otro caso, que otro artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tienen que llamar a concurso dentro de terceros días de ocurrido el hecho que pone término, o sea, cuando cumpla 75 años. O sea, vamos a quedar un buen tiempo sin... No, pues con fiscal subrogante, digamos, que como no lo puede dejar Jorge Abbott nombrado porque él termina, va a ser el más antiguo. En este caso sería el fiscal regional de Los Ríos, el fiscal Meléndez, Juan Agustín Meléndez. Bueno, y eso la Corte Suprema recibe a los postulantes que cumplen los requisitos, vota, las 5 primeras mayorías hacen una cinquena o quina, como se dice en la ley. ¿Ya? Ahí el presidente de la República elige un nombre, lo envía al Senado y el Senado tiene que ratificar el nombre por 2/3 de los senadores en ejercicio, no los que están presentes en la sala, sino que en ejercicio. O sea, 33 votos creo que son. 31 mira, sí. Camino largo nos espera. El mismo sistema... ¿Cuánto dura ese nombramiento? El mismo sistema de nombramiento para que ministro de Corte Suprema. Pues sí. Sí, esto tiene a diferencia de lo que ocurre con la Corte Suprema o con el Contralor, que es distinto, pero también interviene el Parlamento y el presidente en el caso Contralor, tiene plazo. O sea, tiene 10 días, desde que la Corte Suprema hace la quina, se lo envía al presidente tiene 10 días para enviarlo al Parlamento, en este caso el Senado tiene 10 días para pronunciarse, aprobarlo. Si rechaza el nombre, hay que completar la quina y la Corte Suprema ahí ve si llama a la 6ª mayoría o llama a otro concurso para ese cupo que falta. ¿Sabes cuál es el elemento clave que tiene que tener un fiscal? ¿Tiene que ser un penalista, por ejemplo? ¿Tiene que provenir puede ser del ejercicio privado? No olvidemos que la disputa que hubo en el primer fiscal nacional fue entre Jorge Bofill principalmente y Piedrabuena. Sí, a Jorge lo eliminaron por secretaría. O sea, claro, porque dijeron que no era ciudadano, que no había acompañado pero ¿cuál es? ¿Quién no había acompañado? La inscripción del registro electoral, yo creo que fue un error. Sí. Pero bueno, claro, sí. Era un gran candidato que hubo en ese momento, venía de porque había participado en la reforma también. En la reforma redactor del código. Entonces, pero ¿cuál es el elemento que distingue, que crees tú que debe ser importante tomar en cuenta al momento de nombrar un fiscal? Bueno, en el caso del segundo fiscal, que fuera simpático o hermoso, pero en general... y humilde. Y así fue. Eso fue lo que primó. Pero indudablemente Juan Diego tiene que ser una persona que haya tenido una trayectoria enfocada básicamente a derecho procesal penal y penal. Es difícil que un civilista, digamos, o que se haya dedicado a derecho comercial pueda ser fiscal nacional. Lo otro, que tenga alguna experiencia en tramitación también. Porque, por ejemplo, hay grandes candidatos, en su momento Juan Enrique Vargas, una persona muy calificada, que se le enrostraba que no tenía experiencia porque se ha dedicado mucho a la academia. De la Universidad un poco injusto porque también él había participado en la reorganización de los tribunales, etcétera. Pero eso serían las dos patas del nombramiento, digamos. Aparentemente... Y aparte que no tenga compromiso, pero más allá de que no tenga compromiso muy serio o que se note afinidad con un sector político o con el gobierno de turno, etc. Bueno, justamente te iba a preguntar eso, porque al menos en las versiones de prensa que han aparecido hasta ahora, se habla de que la actual defensora de la niñez, Patricia Muñoz, sería una candidata. De hecho, nosotros la tuvimos en los primeros programas, ¿te acuerdas, Carola? Claro. Y ella nos confesó que ella lo dice, los que le gustaría ser candidata a ser la primera mujer fiscal en el país.
Y se dice también que hay bastante cercanía con el gobierno actual. ¿Cómo ves tú esa candidatura? A ver, distingamos. Patricia Muñoz era fiscal adjunta, conocida, destacada, inclusive fue presidenta de la Asociación de Fiscales, y yo la nombré jefa nacional de delitos sexuales. O sea, tengo una muy buena opinión técnica de ella, ¿ya? Pero creo que no creo que en esta pasada le tenga los votos necesarios, sobre todo porque, al parecer, por lo que se ve en redes sociales, es muy cercana, diría amiga, les felicita el cumpleaños, etcétera, de la ministra del Interior. Pero felicitar el cumpleaños no, amiga, no es signo de nada. No, pero es lo que sus detractores van a decir. Yo vi un Twitter que me mandaron: amiga mía, qué lástima no tener una foto con mascarilla, esta es la única que encontré, feliz cumpleaños, etcétera. Entonces, esa cercanía se la van a criticar, yo creo. Le va a jugar en contra. Yo creo que le va a jugar en contra por los altos quórum que se... Ahora, lo que decía Carola es muy importante. Yo creo que por la orientación que tiene el gobierno, y me parece bien, tienen más, corre con ventaja a las mujeres. Marta Herrera, sí, Marta Herrera, la vocera. Marta Herrera, impecable desde el punto de vista técnico. Anticorrupción, ¿no? Anticorrupción, sí, yo la nombré. A ver, ella trabajaba en la Fiscalía Nacional. Cuando yo fui fiscal regional, se fue directora jurídica de mi región, y después, cuando fuimos a la Nacional, no dudé un segundo en ponerla como jefa de la unidad de delitos funcionarios, se llamaba, le cambiamos el nombre de anticorrupción, y además tiene una doble militancia, por así decirlo, porque además la jefa nacional jurídica. Claro. Y además es magíster, es profesora en la Chile, una trayectoria impecable. Técnicamente yo diría que una de las más sólidas técnicamente, o sea... Wow. Estamos eligiendo aquí a la fiscal. No sé, pero hay otras mujeres. Está, no sé si era candidata, pero la fiscal de Ñuble, Nayalet Mancilla, que ha mostrado una buena gestión. ¿Tienen que ser de dentro del Ministerio Público? ¿Pueden Todavía venir no. de fuera? Todavía no. Si se aprueba la nueva Constitución, solamente creo que el fiscal nacional va a poder provenir de afuera. Ya. Los fiscales regionales actualmente pueden provenir de afuera, pero si se aprueba la nueva Constitución, no, van a tener que ser fiscales. ¿Y en la de actual carrera. ley el fiscal nacional puede provenir de afuera? Sí. Ya. Sí. Porque hay otros nombres. Bueno, hay más gente, hay más mujeres, ya que estamos hablando de Nayalet Mancilla, la fiscal regional de Biobío también, que Cartagena, se me olvida el nombre. Claudia Peribáñez de Valparaíso. Sí, Claudia Peribáñez también puede ser, no la conozco tanto, sí, a ella, pero fue asesora de Abbott harto tiempo antes del fiscal regional, y del anterior fiscal Pablo Gómez también. Y yo diría que ahí, bueno, y si no sacan la votación las mujeres, que digo por la orientación, ahí está el fiscal Barro. Sí, pues Héctor Barro, fiscal metropolitano sur, todo lo que tiene que ver con bomba. Javier Almendari. Juan Agustín Meléndez, que va a estar de subrogante. Carlos Regional de los Ríos. Carlos Palma, sí, el fiscal de Aysén, que manifestó que le interesaría también. Sí. Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes. Paco Gate. José Morales, Fiscalía Centro Norte. José Morales ya fue candidato, sí, también está capacitado. No, el de Punta Arenas, que... Sí, yo creo que Eugenio Campos... Eugenio Campos... El caso Paco Gates, sí. Tal vez yo más bien a Eugenio lo veo para más adelante, porque es muy joven. Sí, un poco joven, no sé si cumple los 40 años. ¿Pero más joven que tú? Yo asumí, no creo que va a tener ese récord, porque me ratificó el Senado con 41 años. Qué joven. Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta. Alberto Ayala, emblemático fiscal, ha sido fiscal regional en cuatro regiones. Sí. ¿Por qué emblemático? Porque lleva 20 años Y estado ¿Te en puedes 4 mover regiones? de región en región sin problema? Sí, la Contraloría lo visó cuando estaba Piedrabuena, precisamente con Alberto Ayala, y yo lo ocupé en dos oportunidades, si mal recuerdo. ¿Cuál es el motivo para cambiarlos de región? El clientelismo, o sea, porque si 8 años se pudiera postular, cuando se discutió la ley va a ser amigo de todos, no va a querer investigar a etcétera. Ya. Entonces, básicamente esa era la razón. Pero puede irse a otro cargo dentro del Ministerio Público. Bien, el problema es que tienen que irse a la casa y postular un concurso público nuevamente. Ahora, en la nueva Constitución, al parecer, podrían volver a su cargo anterior, si es que tienen un cargo, porque como dije, lo van a tener que tener. Oye, ¿Sabas? Dígame, doña Paula. ¿Cómo caracterizarías el periodo del fiscal Abbott? ¿Y qué puede caracterizar lo que viene para el nuevo o nueva fiscal? Bueno, al fiscal Abbott le ha tocado un tema bastante complicado por algunas opiniones que dio, por algunas decisiones que tomó, sobre todo en causa que la había asumido yo como fiscal nacional y él no la asumió. ¿Plata política? La Penta, SQM, Corpesca. Pero más allá de que no estaba de acuerdo con muchas opiniones de Jorge Abbott, yo trabajé con él, fue mi director ejecutivo nacional durante 2 años, tenía experiencia como fiscal regional de Valparaíso, es una buena persona, digamos, bien intencionado,
creo que no ha tenido decisiones afortunadas, pero más allá de eso no creo que sea el gran corrupto que le han dicho que se arregla los bigotes en buen chileno, no, pero ha tenido déficit. Ahora también ha tenido acierto, ha implementado dentro de todo el aumento de dotación que se consiguió en las postrimerías del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso también los detractores de Ábalos le dicen, oiga, tiene peores cifras que antes y tuvo 100 y tantos fiscales más y 600 funcionarios. Entonces, y con respecto al nuevo o la nueva, va a tener un desafío bastante importante. Crimen organizado, penetración de carteles internacionales, sicariato, aumento de violencia, utilización profusa de armas, narcotráfico. El narcotráfico ya hubo un caso de una juez que estaba pasando la información a su pareja porque el hijo era, al parecer, narcotraficante. Ya hubo un caso de un asistente de un tribunal en el sur que traficaba armas, al parecer. Hubo un caso de un asistente fiscal también. Entonces, si eso se multiplica y el poder corruptor del narcotráfico es mucha plata, hay que estar muy atento a eso. ¿Y qué sabes cuando se crea, perdona Paula, cuando se crea el Ministerio Público, la ley orgánica constitucional le da hartas atribuciones y potestades para la persecución del delito, ¿no? Que era la idea, un ente autónomo que de manera ágil pudiese perseguir el delito. Al cabo de todo este tiempo hay bastantes críticas también, si bien ha habido avances significativos, o sea, es otra cosa, le cambió la cara a la justicia, la persecución penal por parte del Ministerio Público, pero hay quienes dicen que no ha habido consistencia en todas esas atribuciones que ha tenido el Ministerio Público para combatir efectivamente los delitos y que, digamos, en ese sentido la Fiscalía puede estar al debe con el cierre de causas, lo vive la gente con mucha frustración, cuando lo llaman y le dicen, ¿saben qué? Sencillamente no vamos a investigar su caso, en fin. Y los fiscales suelen quejarse de que tienen demasiadas más causas de las que pueden procesar. Y ahí los gobiernos hacen esfuerzos y los legisladores también. ¿Cuál es la autocrítica que tú crees que tiene que hacerse el Ministerio Público después de todo este camino recorrido y de cara a los enormes desafíos que tú estabas señalando recién? A ver, el tema, bueno, yo hace 8 años que no estoy en la Fiscalía, pero igual tengo causas como abogado, qué sé yo, y soy profesor de la universidad, pero creo que el gran déficit, y eso ya desde siempre, el gran déficit es los delitos contra la propiedad. Robo violento, robo con fuerza, o sea, las cosas, que entra por la ventana, asalto. Los automóviles, etcétera. Claro, ahí hay un déficit. Pero ¿déficit de qué? De cifras, o sea, hay mucho de resultados, sí, sin duda. Pero también, lo hemos hablado en programas anteriores, hay un déficit institucional, falta una mirada que obligue a tener, por ejemplo, indicadores comunes entre la policía y la fiscalía. Lo dije en el programa anterior, creo, que la fiscalía muchas veces se enfrenta con la policía que sirve a dos señores, digamos, o sea, al ministro o ministra de Interior de turno y a la fiscalía desde el punto de vista funcional. Eso debería atacarse porque al establecer indicadores comunes de resultado, de esclarecimiento del delito, por ejemplo, se generaría una dinámica virtuosa. Estarían todos en la parada, por así decirlo, ¿me entienden? Porque actualmente si la policía le medimos el éxito por cuánta gente detiene, Pamplina, eso no sirve. No sirve si está mal detenida. ¿Ah? Si está mal detenida o sin prueba. O si está detenida, pero después no va a ser condenada. Y por otro lado, que dice Carola, hay en ciertas regiones, sobre todo, en que ya es casi escalofriante, lo hablamos en Tarapacá, la Araucanía, ciertas regiones o sea, ciertos sectores de Santiago, donde falta, sí, dotación, y habría que rediseñar, pero ahí es muy rígida la ley orgánica, es muy rígida. El fiscal nacional no tiene facultades para mover a un fiscal de una región a otra sin que haya un concurso. Muy, muy rígida en ese aspecto. Si es que el fiscal no está de acuerdo, o la fiscal, no fiscala, que no se dice fiscal, aprovecho para pasar el aviso. Fiscal. La fiscal o el fiscal. Claro. A propósito de o la establecimiento. ¿No? Es el artículo. ¿Sabes? A propósito de lo mismo, de las rigideces, probablemente estamos cambiando de ciclo en muchas cosas. Y parte importante de enfrentar el delito, los delitos, los crímenes organizados y todo ese mundo requiere de flexibilidad y requiere de cruzar ciertos, como correr el cerco y empoderar al futuro el fiscal. Pero me quedé pendiente de lo que dijiste sobre el narcotráfico. Efectivamente, el narcotráfico tiene esa desgracia, que es penetrar y carcomer el tejido social y la institucionalidad. O sea, al final los narcotraficantes se ríen
Bueno, no importa porque la puerta giratoria en ese sentido para ellos puede ser una opción. ¿Qué se puede hacer internamente para proteger hacia adentro? Justamente la Constitución habla de la probidad con mucha fuerza, el nuevo texto, ¿no? ¿Qué harías tú o por dónde uno puede reforzar? Justamente porque la tentación puede ser muy grande. Si ganas 10 manzanas y te ofrecen 25 manzanas... Es parte del carabinero hacia arriba. Claro, exactamente, por solamente cambiar este papel de aquí al escritorio del lado, punto. Bueno, en su momento hubo problemas. A mí me miraban feo algunos funcionarios policiales porque apoyé fuertemente investigaciones en que había un carabinero vestido con uniforme que venía del norte abriéndole paso a una caravana de narcos. ¿Eso te tocó a ti? Sí. No, yo no lo investigué, pero sí la apoyé a los fiscales que estaban. Y también cuando hubo 7 detectives que inclusive tuvieron en su momento abogados financiados por la institución para que los defendiera. Y al final fueron todos condenados a 7 años de presidio. ¿Por casos de corrupción? Narcotráfico, corrompiendo. Entonces, ahora yo creo que las policías chilenas, comparado con otros lugares, son muy sanas en ese aspecto. Pero ha habido casos. Como dije, ha habido casos por judicial, menores, sí, fiscalía muy menores, pero vamos a esperar a que sean mayores. Y hemos hablado en capítulos anteriores de eso. Una fiscalía supraterritorial contra el gran crimen organizado, gran narcotráfico, etcétera, que tenga dientes, escuchaba a Joseph Ramos, que tenga un equipo propio, ni se trata de una cuestión hipertrofiada. Sí. Pero eso es hacia afuera, yo te estoy preguntando hacia adentro, o sea, para una persecución penal más eficiente. Y hacia adentro, bueno, la fiscalía tiene un examen, por ejemplo, aleatorio de droga, obligatorio. Una vez me tocó a mí, y yo dije, ahí bajé a hacer lo que hay que hacer para el examen, digamos. Y yo, no, usted no. Dije, ¿cómo que yo no? Claro, con mayor razón. Pero es que usted no está obligado por el reglamento. Por el reglamento. ¿Cómo que el reglamento? Si el reglamento lo firmé yo, o sea, si no me hago el examen, mañana mismo va a salir. No, pero es que resulta que de repente veo estas como ilusiones. ¿Por qué no hacemos examen obligatorio a todos los parlamentarios? A todos los parlamentarios, a todos los ministros. Pues se están corriendo. Oye, bueno, por eso, pero para mí es súper importante. A todos los ministros de Estado, a todos los parlamentarios, a todos los fiscales y las fiscales, a todos los y las juezas. Si sale uno que adicto, hagámosle un tratamiento. Claro. Pero es que resulta que de repente el adicto puede hacer algún favor para conseguir su sustancia ilícita. Claro. ¿Por qué? No solo eso, sino que también tiene tejado vidrio. Claro, es que tú decís, mira, yo te puedo contar que tú eres... Claro. Tengo la foto tuya. Claro. O sea, ¿por qué no? Ahora, como decía el presidente Lago, ahora ya. Un examen obligatorio para todos. Aquí y ahora, eso. Hay fiscales amenazados. Ha habido fiscales contra los que han atentado. Sí. Y uno podría pensar que con la complejización de los delitos y con digamos, la criminalidad que aumenta, eso sería cada vez más común y sería lamentable, por cierto, que ocurriera lo que pasa en otros países donde fiscales son asesinados, en Sudamérica. Bueno, el fiscal paraguayo lo mandaron a matar a los brasileños, que lo hablábamos. En Colombia. Pero eso se puede combatir también con equipo. Porque si tú no sabes, o sabes que está Juan Diego, Paula, Carola, yo y Pedro Pérez a cargo de un caso, tendría que matarlo a 5 o 6. ¿Me explico? Entonces, o sea, matar a uno, el efecto de matar a uno no es... Claro, no echa abajo todo. Entonces, si hace una fiscalía supraterritorial o le encargas a un equipo... Eso los protege, dices tú. Es una forma de protección. Ahora, porque tendría que matarlo a todos. No, claro. Y además, y coimear a 5 es más difícil que coimear a 1. Además que te puede servir coimear a la fiscalía para que mire para el lado un rato, ¿no es cierto? Pero tendrías que coimear a la policía que trabaja con la fiscalía y después coimear al juez para que si lo llevan a una audiencia... Ahora, no haga el arreglo, digamos. ¿Cómo fiscalizas de que un fiscal no esté recibiendo dinero ilícito? ¿Tienen posibilidad de investigar sus cuentas corrientes? ¿Tienen posibilidad de investigar sus movimientos de dinero? No, a menos que haya una denuncia o una querella. Yeah. No. ¿Y no deberían? Protección. Es que ahí atenta contra la privacidad también. O sea, pero los fiscales tienen que hacer una declaración de patrimonio e interés obligatoria y tienen que hacer cuando salen o cuando son nombrados en un nuevo cargo. Eso de cierta manera, bueno, pueden poner palos blancos, testaferros. O pueden poner la plata afuera. Sí, pero tendría que tener un ingreso, además que con la cantidad de trabajo que tienen, además los fiscales no pueden ejercer otro trabajo. No, exclusividad. Solamente clase, hasta 6 horas a la semana, cronológica. Entonces, es bastante fácil detectar un enriquecimiento ilícito del fiscal. Otra cosa, sus redes. ¿Quién fiscaliza a los fiscales, como se preguntaban algunos parlamentarios? Sí, es que los fiscales son fiscalizados. Pero por ellos mismos. No. A ver, la fiscalía no puede arrendar un inmueble por más de 6 meses sin la autorización de Hacienda. Cada 3 meses tiene que llevarle cómo va la ejecución de presupuesto al Parlamento.
para tomar una serie de decisiones. Lo que donde falta, yo lo he dicho, es que algunas decisiones administrativas de remoción de fiscales, por ejemplo, puedan ser revisados por alguien que sea más allá del solamente el fiscal nacional. ¿Para evitar las peleas personales? No, pero, también, no sé si hay peleas personales, pero para evitar la suspicacia. Alguna. Han habido, lo último, Emiliano Arias. que han habido varias acusaciones en contra de miembros de la Corte de Apelaciones, miembros, jueces, que siempre terminan en nada, ¿o no? No, hay un juicio pendiente contra algunos ministros de Corte. Y ahí empezaron algunos problemas con Emiliano Arias. Arias. En Rancagua, por ejemplo. En Rancagua, sí. Sí, pero quedaron en nada algunos. ¿Absolvieron a Emiliano Arias? Absolvaron. No, sí, pero no, hasta donde tengo entendido hay un juicio que está pendiente de un ministro. Los ministros de la Corte de Apelaciones, que no se murió entre medio. Hay unos que salieron absueltos. No, tengo entendido que uno lamentablemente se suicidó y los otros estaban pendientes. Vázquez, el magistrado Vázquez, sí. Bueno, podríamos retomar en algún momento cuando quieran. ese caso y otros asuntos. Sacha, bueno, un gusto como siempre tenerte. Gracias. Y nosotros Gracias, nos vamos, Pablo Bocal. mira, ¿Qué te parece? qué Nos pena. hemos divertido, ¿no, Juan Diego? Divertido. Me va a decir que no. Me va a decir que no. Nos estamos divirtiendo de lo lindo, como decía un comediante. Nos vamos, muchísimas gracias. Nos encanta poder acompañarlos cada noche acá en Días Contados. Hasta la próxima en Vía X.